rastrear el tema en la Biblia y hallarlo a través de ejemplos de hombres que fueron puros o que escogieron ser puros. Nos hallaríamos con el ejemplo de José en el libro de Génesis. Bien, así grabamos. En el libro de Génesis nos hallamos con el ejemplo de José. Él sufrió lo que hoy se conoce como acoso sexual y realmente él entendió que como hombre de Dios no podía prestarse a lo que aquella mujer le proponía, porque era traicionar primero a Dios y después a su amo que tanta confianza había depositado en él. Y uno creería al estudiar la vida de José que después de semejante decisión, con lo que eso significó, él sería exaltado, reconocido, pero todo lo contrario. Ustedes saben que lo que viene es la prisión, y así la vida de José comienza en la casa de su padre y termina preso en Egipto. Es una constante caída para abajo hasta que el Señor efectivamente lo exalta. El que se humillare, dice la Biblia, será exaltado, y la historia de José nos muestra muy bien ese principio. Otro personaje en el cual había pensado sobre la pureza es el caso de David. Pero el caso de David no tanto por su pureza, porque ustedes saben la historia que tuvo, el desliz tan severo que cometió, pero sí por la restauración de David. Si vamos al Salmo 51, vemos todo ese proceso que siguió David para arrepentirse, acercarse a Dios nuevamente, pedirle el perdón de Dios y de pronto, por la gracia de Dios, resurgir. Así que la historia de David nos muestra que aun cuando uno pueda caer, Dios te puede volver a levantar. Desde ya, no es como Pablo lo plantea, ¿no? Porque Pablo de pronto se pregunta, esto en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿no? Se pregunta, ¿qué pues haremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera, ¿no? Pero sí es bueno pensar en la gracia de Dios, que puede restaurar al que cayó. Y de eso nos habla David. Y es bueno siempre tenerlo presente. Por otro lado, otra historia que hallamos en la Biblia muy conocida es la de Daniel, ¿no? Que de pronto él se encuentra en una situación adversa como la que había vivido José, es llevado a la corte de un rey pagano y allí le dan, bueno, usted ahora con el grupo de gente con la cual anda se va a dedicar a temas gubernamentales esencialmente y va a tener acceso a toda la comida del rey. Uno se imagina que el rey no comía comida saludable precisamente, tenía de todo a su disposición. Y además, no solamente comida, sino también bebida y de la mejor calidad. Y no estamos hablando de agua de la mejor calidad, ¿no? Sino que el rey tenía todo eso a su disposición. Ahora, Daniel, aunque podía realmente decir qué mal me han ido las cosas, me voy a olvidar de Dios y voy a hacer la mía, de pronto dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y escoge, sí, una dieta saludable,
no porque la dieta tuviera valor en sí misma, sino porque sabía que como judío no podía comer ciertos alimentos y que lo que Dios había establecido era bueno y era mejor que lo que podía obtener del alimento que comía el rey. Entonces, Daniel también es un ejemplo de alguien que toma una decisión de mantenerse puro en un aspecto de la comida o en un aspecto de la vida. Nosotros también muchas veces tenemos que tomar este tipo de decisiones. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero quizás una invitación de los compañeros de trabajo o una invitación a comer de los amigos de la secundaria, los ex de la secundaria, justamente mañana se reúnen. Uno puede ir y pasar un gran momento, pero muchas veces los observa cómo bajan y bajan botellas de alcohol y aun cuando tienen la edad de uno, siguen en la misma pavada de siempre, excediéndose en el alcohol y en los vicios, a pesar del tiempo que pasó. Y uno puede pasar un buen momento con ellos, pero decir, esto no lo voy a hacer, esto no me voy a propasar con nada. De modo que el ejemplo de Daniel sigue estando presente. Y nosotros tenemos que aprender a decir, bueno, puedo compartir un buen momento con vos, pero hay algunas cosas en las cuales no te puedo acompañar. Lo bueno de esos encuentros es que hay veces los propios que saben que uno es creyente, en más de una ocasión me pidieron que ore antes de participar de la cena. Es decir, el poquito testimonio que uno puede dar sirve. Y cuando alguno ha tenido algún problema, me ha contactado personalmente por WhatsApp para ver si podíamos charlar porque estaba atravesando tal o cual situación. Sí. ¿Vos cuando cursabas el secundario con ellos ya eras creyente? Sí. No. Y ellos saben a qué me dedico. Me pasó algo tragicómico en este último tiempo. Me hackearon la cuenta de WhatsApp y salí pidiendo plata por todos lados, ¿no? Y bueno, aclaré a todos los contactos que pude cuando me di cuenta que estaba pasando. Y bueno, gracias a Dios entiendo que nadie cayó en la trampa o los que cayeron fueron muy pocos. Pero una de mis compañeras le aclaré, una vez que había recuperado la cuenta, les aclaré en el grupo que bueno, me reciban de vuelta en el grupo porque ya había resuelto el problema. Y una de las chicas se acercó a la iglesia para ver si me encontraba allí y efectivamente constatar que fuera yo el que estaba reingresando al grupo, ¿no? Entonces, son detalles que te demuestran que, bueno, ellos saben quiénes son y en qué andás. Y hay veces, insisto, te pueden pedir algún consejo o solicitar alguna ayuda cuando realmente la necesitan. Y todo esto nos lleva a pensar que el tema de la pureza principalmente es un tema que pasa por la cabeza. José tenía bien en claro lo que él tenía que hacer antes que sucediera, porque si no lo hubiera tenido en claro antes que sucediera, hubiera caído. Daniel lo mismo, tenía en claro qué era lo que él quería, por eso tomó la determinación
que tomó. Y nosotros tenemos que aprender a vivir así. Hay batallas que primero se pelean en la cabeza. Hay que aprender el principio y tenerlo acá grabado. Quisiera compartir un versículo, lo voy a leer de la Biblia digital porque me resulta más práctica. En Filipenses libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Decíamos que la batalla se libra en la mente y hay muchas cosas que nos pasan que tienen que ver con la mente. Yo les contaba de la pérdida de mi esposa y uno en ese periodo de duelo comprendí una de las primeras cosas que entendí, que el duelo es algo mental. Porque nada de lo que vos hagas, ni tus lágrimas, van a hacer retornar a la persona que se fue. Entonces, la lucha no está afuera, está dentro de tu cabeza. Por más que te amargues, por más que haya fotos que te traigan recuerdos, por más que haya canciones que te hagan llorar, la persona partió, no está. Entonces, si el problema es de acá, se resuelve acá. Y el tema de la pureza es lo mismo. Se resuelve acá. Es acá donde se resuelve, sí. La mente y las emociones van juntas. Indudablemente. Indudablemente que van juntas. Porque si existiera un divorcio entre la emoción y la mente, estás en problema. Si vos te dejás llevar por una pasión y no está la mente ahí para controlarlo, estás en problema. Y lo que se fue ahora con la inteligencia emocional. Claro. O sea que si lo sentís quiere decir que Hacelo. Sí. Entonces, podés llegar a hacer cualquier cosa, porque lo sentís. Se antepone lo que sentís a la razón. A la razón. O como que lo que sentís aprueba. No, es como que lo se que le es da el pensamiento. un poder de inteligencia a la emoción. Sí. Sí, o sea que mis emociones razonan mejor que mi cerebro. O sea, si yo tengo bronca, odio, amor, lo que sea, ese sentimiento es más inteligente del que yo pueda tener con mi mente. Sí, es un justificativo también para malas acciones, ¿no? Para hacer lo que quieras. La Biblia nos muestra lo contrario. Lo leímos recién, ¿no? En esto pensar. Es decir, que tu mente tiene que dominar tus emociones. Y eso lo tenemos que entender. Porque los malos pensamientos van a dar por resultado una mala conducta, en tanto que los buenos pensamientos van a dar por resultado una buena conducta. Si estás pensando constantemente en cosas malas, las acciones van a llegar a ser malas. Pero si nuestros pensamientos están enfocados en otra cosa, las acciones consecuentes van a ser buenas.
Y esto lo tenemos que entender, que la mente no domina la materia, pero sí domina nuestra conducta. Y es por eso que Pablo nos está instando a pensar en cosas buenas. En otro aspecto, por ejemplo, si vos te juntás con alguien que te empieza a hablar mal de todo el mundo, sobre todo de todos los que asisten a la iglesia, ¿no? Siempre hay uno. Y vos entrás a hablar con él y podés llegarle a dar la razón, ¿no? En ciertos aspectos. Decir, sí, el hermano fulano tiene tal o cual cosa. Pero si vos te dejás dominar por ese pensamiento, ¿qué vas a terminar haciendo? Te lo terminás creyendo, te terminás enfriando, te terminás enojando con los hermanos y te terminás yendo finalmente. Con Susan no era de mi misma iglesia, una iglesia muy parecida pero distinta, otra congregación. Y cada tanto suelo ir a predicar todavía a esa congregación, aunque ella ya pertenece a la nuestra. Pero sigue, como son horarios distintos, podemos colaborar en las dos congregaciones. La cuestión que nos ha tocado ver, personas que de pronto migraron de una iglesia a la otra, o viceversa, y de pronto no quedaron en ninguna de las dos. Siguieron migrando. ¿Por qué? Y porque se dejan llevar, se dejan llenar la cabeza por esto, por lo otro, y evidentemente esas malas ideas que van surgiendo en la cabeza tienen su consecuencia. Terminan alejándose del Señor. No del Señor quizás, pero siendo creyentes migrantes que no pertenecen a ninguna iglesia en definitiva, que no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo fue? Es un proceso que comienza en la mente que se va a trasladar a hechos concretos. Por esto, este tema de la pureza sexual o de la pureza en general es tan importante porque si no le damos freno, si no nos planteamos que tenemos que pensar cosas buenas y dejamos que los pensamientos impuros nos dominen, vamos a terminar trasladando a hechos concretos esos pensamientos impuros. Por lo cual, volvamos al versículo. Hay una lista de cosas en las cuales debemos pensar. Primero, todo lo verdadero. Lo que muchas veces se propone no son historias verdaderas. Debemos buscar lo verdadero. Todo lo que es honesto, correcto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay en algo una virtud, en eso debemos pensar. Y si pensamos en eso, entonces nuestras acciones van a ser diferentes. Quisiera terminar y después, si ustedes quieren, podemos compartir alguna idea o algún pensamiento que ustedes tengan sobre el tema. Pero recuerdo una anécdota de un hombre. Yo estudiaba en un instituto terciario cuando tenía 19 años, ayer nomás. Y todas las noches
y un hombre a vender café. Era nocturno, así que teníamos un recreo a las 9:30, 10, para luego encarar la última hora. Y llegaba ese hombre que vendía café. Y había una característica en él, y era que siempre estaba sonriente, al punto tal que le pusieron por sobrenombre el hombre feliz, porque siempre estaba de buen humor. Lo que la mayoría de mis compañeros no sabían, que ese hombre que vendía café era un creyente fiel al Señor. Y si había algo que lo hacía diferente, no era su sonrisa, sino el Señor que estaba en su corazón. Y yo creo que con nosotros puede pasar exactamente lo mismo cuando dejamos que nuestra mente esté llena de conceptos e ideas que provienen de la Biblia, la palabra de Dios. Porque esas cosas que están allí se van a trasladar a hechos concretos. Y qué bueno es que podamos predicar no tan solo con palabras, sino también con una disposición del corazón. Una simple sonrisa sirvió para mostrar que ese hombre era diferente. Que el Señor realmente nos bendiga para que nuestros pensamientos estén basados en este versículo, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro. En eso tenemos que pensar. Que el Señor nos bendiga y que esto sea una realidad en nuestras vidas.